bienvenidos a otro nuevo programa del Académico. Este programa de la Universidad Nacional de Cuyo que te invita a ver todo su contenido audiovisual, charlas, conferencias de los expertos del mundo, del país y de Mendoza. La alimentación también es un derecho humano, eso lo afirma y lo reafirma el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que vino a la Universidad Nacional de Cuyo para brindar una charla sobre sistema productivo y alimentario vigente. Escuchad. Primero aclarar que los derechos humanos son integrales, porque hay una confusión muy grande que los derechos humanos trata secuestro, desaparición de personas, torturas. Ese trabajo fue la defensa de la vida, ¿no? Defender la vida es el eje más profundo, ¿no? Pero los derechos humanos deben ser integrales. Salud, educación, trabajo. Y siempre relacionamos los derechos humanos a la construcción democrática. Si se violan los derechos humanos, las democracias se debilitan y dejan de ser democracias. La democracia no es poner el voto en una urna. Nos equivocamos si pensamos que eso es la democracia. La democracia significa derecho a igualdad para todos y todas, no para algunos. Ese es un eje fundamental a tener en cuenta. Eso va a ser, cuando sentía hablar a las compañeras, me acordaba también de muchas cosas que nosotros venimos trabajando en la Academia de Ciencias del Medio Ambiente de Venecia, que son grupos de científicos y grupos de juristas. Y venimos de hace unos años proponiendo la creación del Tribunal Penal Internacional sobre el Ambiente. No, es difícil, porque ustedes bien lo dijeron, hay muchos intereses económicos, políticos, que impiden esto, pero lo que estamos pidiendo es la reforma del Estatuto de Roma, incluir los crímenes contra el medio ambiente. ¿No? Porque esto está afectando, y quiero señalar esto, los derechos humanos tenemos que ampliar la mirada y hablar del derecho de los pueblos. Porque cuando se conforma ese código de conducta después de la Segunda Guerra Mundial, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue más individualista y no se tenía muy en cuenta lo que es el derecho de los pueblos, que afecta a los pueblos, a las comunidades. Y hoy tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, en el año 76, en Argel, el Tribunal Permanente de los Pueblos, del cual son miembro como de la Liga Internacional del Derecho de los Pueblos, con sede en Milán, en Argel se constituye la Declaración Universal del Derecho de los Pueblos. El derecho de los pueblos significa derecho a la soberanía, a la autodeterminación, al medio ambiente, que recién Naciones Unidas recoge eso en el año 93, en la Segunda Conferencia Mundial en Viena, y los integra. Y entonces ahí es como abre el abanico de los derechos humanos, los derechos económicos, sociales, políticos, el derecho de los pueblos, a la autodeterminación, a la soberanía, a la alimentación, lo que es la vida de los pueblos. Ustedes saben que la alimentación es cultural. Hay pueblos que tienen diversas culturas, no hablamos de la alimentación masificada, ¿no? Y creo que hay un eje, hace mucho tiempo que vengo tratando de profundizar en esto, es ¿qué pasa con las ciencias y las tecnologías? Hoy hablamos mucho de las tecnologías, hablamos mucho de la ciencia, pero
las tecnologías nos van llevando a un punto crítico que, así como en física cuántica se habla de la aceleración de las partículas, también las tecnologías nos llevan a la aceleración del tiempo. Muchas veces medio en broma decimos que nosotros tenemos el reloj y ellos tienen el tiempo. No es lo mismo, ¿no? Tenemos el reloj. Nos ha acelerado tanto que hoy el pensamiento está tan acelerado que no nos permite mirarnos hacia adentro, no permite escuchar el silencio para poder escucharnos a nosotros mismos y a escuchar a los demás. Hay un trabajo muy interesante de un filósofo que yo lo conocí, a Raymond Panikkar, de la India, indio de la India, un gran filósofo catalán por adopción, que escribe un pequeño libro que es Ciencia y Tecnología, y habla mucho sobre la aceleración del tiempo, ¿no? Ustedes observen, hoy si estamos frente a la computadora y tardamos medio minuto más de lo que nos habitamos, nos ponemos muy nerviosos y la queremos romper, ¿no? Enseguida, los celulares, ¿no? Creo que las próximas generaciones van a tener el pulgar así más desarrollado que el resto. Hay como hoy todo es acelerado y hay esta aceleración del tiempo. Tenemos que hablar de los ritmos. También han alterado los ritmos, ¿no? Hemos perdido el ritmo natural. Tenemos el ritmo del reloj y hemos perdido el ritmo natural de las estaciones, del día, de la noche, del atardecer. No contemplamos a la Madre Tierra. Y esto es grave. Esta es otra enfermedad de nuestra civilización, ¿no? Y tenemos que pensar, y lógicamente, yo cuando me invitaron aquí, me acordé que tuve una conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio climático en Titicaca con Evo Morales, en Bolivia. Y venimos trabajando sobre los cambios climáticos. Los cambios climáticos no son por así, tiene que ver con esta tecnología, con esta aceleración del tiempo. Hoy se quiere conseguir todo lo más rápido posible y la producción. También la producción de alimentos. Por eso con Burlock discutíamos mucho y le decía, porque él pensaba que los monocultivos iban a solucionar. Era un hombre muy honesto, un hombre extraordinario. Nos apreciaban mucho, pero eso no evitaba que discutamos, ¿no? Era un hombre extraordinario. Y él creía que los monocultivos iban a solucionar el hambre del mundo. Porque decía, si producimos más y mejor, utilizando las tecnologías, vamos a poder solucionar el hambre del mundo. Y las cosas no fueron así, ¿no? Porque los grandes empresarios utilizaron todo eso para la especulación. Hay quienes saben el precio de todas las cosas y el valor de ninguno. Precio y valor no son los mismos. Es increíble esto, ¿no? Es como la especulación financiera. Y por eso ahí hay una situación muy dispar entre lo que es producción, lo que es desarrollo y lo que es explotación, ¿no? Hoy se aceleran las cosas para la explotación. Todo tiene que ver con la ganancia. No tiene que ver con el ser humano. El ser humano, cuando hablaba de la alimentación, cuando hablaba de la obesidad,
es cierto, no todo esto. Hay un afán de una producción que no interesa al ser humano. El ser humano es un accidente. El ser humano pasa a ser secundario en esta política y tiene que ver con la política. Los gobiernos, el caso de los monocultivos, el glifosato. Ustedes saben, es curioso, bueno, aquí hay ingenieros agrónomos, están los... y conocen perfectamente que en los monocultivos no hay pájaros, no hay sapos, cada vez hay menos sapos. Yo los extraño a los sapos. Pues nosotros teníamos un sapo que le llamábamos Felipe, y era un amigo, ¿no? Y se comía los gusanos de seda, estaba regordo, ¿no? Tenía exceso de peso de comer tanto gusano de seda. Porque mis hijos están, yo le decía, son los bichólogos, porque todo bicho que caminaba iba a parar a casa, ¿no? Pero no hay vida porque se ha quebrado la biodiversidad. Y cuando se quiebra, se rompe la biodiversidad, vienen los problemas. Ahora saben, y les digo para que lo piensen, hay un monocultivo más peligroso que todos. Y es el monocultivo de las mentes. Con los agrotóxicos, con los tóxicos que nos meten la propaganda. Y que nos llevan de las narices, ¿no? Y por eso se necesita de la toma de conciencia crítica, de la rebeldía, ¿no? Para contrarrestar justamente esa dependencia, esa situación que nos someten al monocultivo de las mentes. Y hoy este monocultivo de la mente está en todo el mundo, está aquí en Argentina, ¿no? Y es sumamente peligroso ese monocultivo de las mentes. El desafío fundamental está en manos de los pueblos. Que los pueblos se asuman como protagonistas y constructores de su propia vida y de su propia historia. ¿No? Esa construcción colectiva, esa toma de conciencia. Y me acordé también de un amigo que estábamos en la Universidad Tecnológica de Barcelona y me pateaba los tobillos debajo de la mesa. Era un portugués maldito, José Saramago. No, me pateaba los tobillos y estábamos en una reunión de gente muy extraña, todos premios Nobel, de todas las disciplinas, de economía, de ciencia, de la paz, de literatura. Y estamos hablando de la enseñanza superior, de las universidades. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? ¿Qué pasa con las universidades? Porque las universidades también están sometidas al sistema, al monocultivo de las mentes. Porque funcionan de acuerdo al sistema de dominación. Claro, cuando comenzamos a hablar después de 3 horas, hablamos que si hablamos de la enseñanza superior, enseguida comenzamos a descender a la enseñanza media. Y de la enseñanza media nos fuimos al jardín de infantes. Porque desde ahí, lo que va pasando, lo vamos a tener después en la enseñanza superior, ¿no? Y José me pateaba y le digo, ¿qué te pasa, José, que estás tan nervioso? Y me dice, vas a ver el lío que armo. Entonces pidió la palabra. Y dice, yo pido la palabra porque quiero hacer una aclaración aquí. Y bueno, todos quedamos, ¿no? Y lo que dijo fue demoledor. La escuela no educa. ¿Para qué? No, todos esos premios Nobel se volvieron locos. Yo me reía porque lo conocía a José. No,
¿Cómo que la escuela no educa? ¿No? Todos que venimos trabajando sobre pedagogía, ¿no? La escuela no educa. ¿No? Y entonces, ¿qué hace la escuela? La escuela informa, instruye. ¿Y quién educa? La familia, la comunidad, el pueblo. El pueblo educa a su pueblo. El pueblo nos transmite su sabiduría. No es una información, es una cultura. Por eso la alimentación también es cultural. Hoy recordaba el caso de México. En México nacieron los hombres y mujeres de maíz, como en Guatemala. No, tienen como 38, 39 variedades de maíz. Pero ¿qué pasa hoy con México? El año pasado creo que estuve en la UNAM, en la universidad. México hoy está exportando maíz transgénico de Estados Unidos a México y le están matando la cultura alimentaria. Ustedes esto lo saben, ¿no? Le están matando la cultura alimentaria. Esas variedades enormes de maíz, esa cultura, las famosas tortillas para hacer los tacos mexicanos, ¿no? Hoy el maíz es transgénico. Entonces la gente va dejando su cultura, va dejando su forma de vida, va asumiendo lo que la sociedad consumista le impone. Aquí también pasa, ¿no? Donde muchos municipios, muchos gobernadores a las comunidades indígenas le mandan las bolsas de comida y son las latas de conserva, ¿no? Y van perdiendo su identidad cultural, van perdiendo su alimentación y se van sometiendo a estos mecanismos de dominación. Con Vandana Shiva, que la mencionaste, ¿no? La conocí en la Universidad de Tokio, a Vandana, ¿no? Y la verdad que me impresionó, porque nosotros expusimos, y les cuento esto porque me parece que es importante. Es importante los profesionales, aquellos que están viviendo, que saben lo que es la producción de alimentos, que lo tendrían que tomar. Cuando Vandana tuvo que exponer, comenzó a los gritos. Y comenzó, me han violentado. Yo dije, aquí a un japonesito hizo una macana. No. ¿Qué pasó con Vandana? ¿No? Y yo la miraba a Vandana, pero Vandana estaba indignada. Así, tenía una fuerza. No, cualquier japonesito le hubiese dado un cachetado, se lo tiraba a otro lado, ¿no? Y Vandana hablaba en primera persona. Ella era la madre tierra. Es un cambio profundo este. Ella era la madre tierra y habló como la madre tierra. Habló del glifosato, de Monsanto, de los agrotóxicos, la muerte en la India de cientos de campesinos, los suicidios, justamente por estas empresas que después perdían campos, perdían casa, perdían familia. La solución era liquidarse. El suicidio. ¿Qué pasa? ¿No? Y estas son las empresas que están en todo el mundo y ahora se asociaron con una gran multinacional, con Bayer. Monsanto se asoció con Bayer. Por un lado nos van a sanar, dicen, y por el otro lado nos van a matar. Entonces no sabemos si vivir o morir, ¿no? Porque es terrible, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Y creo que la única forma de desbaratar esto es la unidad de los pueblos, es la conciencia crítica,
es que las universidades con conciencia crítica transmitan. Pero hay cosas... Ustedes recuerdan a Josué de Castro, que fue el director general de la UNESCO. Josué de Castro era un médico rural, ¿no? Josué de Castro, y un día, ni bien recibido como médico, una empresa transnacional lo invita, lo contrata, mejor dicho, no lo invita, lo contrata para que investigue por qué los obreros tenían tan bajo rendimiento. Entonces Josué de Castro comenzó a trabajar, ¿no?, muy joven, como médico, a tratar de averiguar el bajo rendimiento de los obreros de esa empresa. Y cuando presenta su informe, es muy simple el informe, dice: los obreros no rinden porque tienen hambre. ¿Qué hace la empresa? Lo echa a Josué de Castro. No, lo echa en la empresa. Josué de Castro llega a ser el director general de la UNESCO. Y en el año 69, creo, Josué de Castro escribe un libro que tiene vigencia hasta el día de hoy, que se llama La geografía del hambre. Esta geografía del hambre, en una parte Josué de Castro dice: los pobres no duermen porque tienen hambre y los ricos no duermen porque tienen miedo a los que tienen hambre. ¿Qué pasa? Esto perdura hasta el día de hoy. ¿Cómo hacemos para que todos podamos dormir sin tener miedo de uno al otro y que puedan saciar el hambre? Hoy el mundo está en condiciones de superar el hambre. Sin embargo, no lo hacen. No hacen porque no existe la voluntad política de hacerlo, ¿no? Porque la devastación que se está haciendo hoy en el mundo con los monocultivos de pinos, de soja, de trigo, etcétera, está llevando a que el mundo cada vez tenga menos alimentos. No es que tienen más alimentos, y no todas las culturas requieren de los mismos alimentos. No son lo mismo los países árabes, ¿no?, que los países andinos, y esto hay que respetar esas culturas, hay que respetar el tipo de alimentación. Y hay una situación de estructuras que realmente llevan al cambio climático. Hace unos años, en La Habana, tuvimos un encuentro de Naciones Unidas sobre la desertificación. Ustedes saben que está avanzando la desertificación. Cuando talan los árboles, y esto provoca las inundaciones, la desertificación, arrebata la riqueza del humus, y cada vez esta devastación, hay menos tierras cultivables en el mundo. Hay países también, como también esa devastación provoca las sequías, esto lo vemos en África, la extensión de los desiertos. Y lo que se habla de el incremento de los efectos invernadero, si no logramos el equilibrio entre la producción y la necesidad del ser humano, el caso de la megaminería. La megaminería está devastando muchos países, aquí en Argentina, en muchos países en África, no en Namibia. Recuerdo hace muchos años ya, no me acuerdo cuántos años, pero estuvimos en un trabajo de investigación sobre Sudáfrica y Namibia. Y había que ver el trabajo de investigación, el horror que da eso, la vida de esos pueblos, ¿no? Y esto hoy se está extendiendo porque los países del norte están agotando sus recursos y ahora están buscando esos recursos en el sur,
casi la mayoría de los efectos invernaderos de contaminación provienen del norte. Y aquí se está replicando lo mismo, de las mismas tecnologías, en la misma forma. No se piensan en lograr ese equilibrio sobre la necesidad del ser humano. Así llegamos al final de este programa, espero que lo hayas disfrutado como nosotros y te invitamos como siempre a seguir viendo todo nuestro contenido audiovisual en esta página web universidad.com.ar y haces clic en Nuevo Académico. Gracias y hasta la próxima.